¿Qué harías si las personas en las que más confiabas destrozan tu mundo en un instante? Esta pregunta pesaba sobre Mariana mientras estaba fuera de su casa, su corazón latiendo con fuerza y su mente acelerada. Las vibrantes calles de Sevilla, adornadas con coloridos azulejos y animadas charlas, de repente se sentían extrañas y opresivas. Hace solo unos momentos, estaba llena de alegría, lista para celebrar el cumpleaños de su esposo Alejandro con la sorpresa que había planeado meticulosamente durante semanas. Pero ahora, mientras contemplaba la escena que se desarrollaba ante ella, un frío pavor la invadió. Mariana no era solo una mujer, era una soñadora, un alma vibrante que ponía su corazón en cada esfuerzo creativo. Como directora creativa en una próspera agencia de publicidad, siempre había imaginado una vida llena de amor y éxito. Sus sueños giraban en torno a Alejandro, el hombre que conoció durante sus días universitarios en Sevilla. Él era su musa, su inspiración, una presencia constante que siempre había sido el centro de su mundo. Con cada hora que pasaba elaborando una hermosa sorpresa para celebrar su 35 cumpleaños, un rico pastel de chocolate de su panadería favorita y un reloj que había llamado su atención en el escaparate de una tienda, sentía una sensación de realización, una creencia profunda de que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. Pero al cruzar el umbral, los sonidos alegres de risas y música se transformaron en un eco cruel, destrozando la ilusión que había construido. La sala de estar estaba adornada con globos y serpentinas, pero en lugar de sentirse bienvenida, Mariana se sintió como una intrusa en su propia casa. Su corazón se hundió al ver a su hermana, Laura, en un abrazo íntimo con Alejandro, la traición flotando pesadamente en el aire como una nube oscura. Era una imagen que se grabó en su memoria, un momento que redefiniría su existencia. La traición cortó más profundo que cualquier cuchillo, dejándola aturdida y cuestionando todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. Las calles de Sevilla, una vez telón de fondo de sus recuerdos compartidos, ahora se sentían restrictivas y hostiles. Con su corazón destrozado y su confianza aniquilada, Mariana huyó de la escena, su respiración entrecortada mientras tropezaba por los callejones familiares. Las risas que antes llenaban su hogar ahora resonaban burlonamente en sus oídos, amplificando su sensación de aislamiento. Cada esquina que giraba parecía susurrar recordatorios de la vida que había imaginado, ahora deslizándose como arena entre sus dedos. Se sentía como un fantasma en su propia historia, una extraña vagando por el vibrante tapiz de una ciudad que ya no se sentía como hogar. En los días que siguieron, el peso de la traición se transformó en una ardiente determinación. Mariana juró que no se quedaría como víctima de sus circunstancias. Buscó asesoría legal, descubriendo un camino hacia la recuperación de su vida. Fue durante este tumultuoso viaje que encontró un aliado inesperado, su tío Antonio, con quien había estado distanciada. La familia lo había mantenido a raya debido a agravios pasados, pero ahora surgía como un faro de esperanza, ofreciendo apoyo y orientación cuando más lo necesitaba. Este nuevo vínculo con Antonio se convirtió en una salvación, cerrando la brecha entre su pasado y el futuro incierto que tenía por delante. Mientras se preparaba para la inminente batalla legal, Mariana experimentó una profunda transformación. Ya no era la mujer herida que había huido de la escena de su propio desamor, se convirtió en una fuerza formidable, alimentada por su deseo de justicia. Cada pieza de evidencia que recopilaba se convertía en un paso hacia la recuperación de su narrativa, cambiando las dinámicas de poder que la habían despojado cruelmente de su dignidad. La sala del tribunal, una vez una arena intimidante, se transformó en un escenario donde finalmente podía dar voz a su verdad. Con cada testimonio, la traición de Alejandro y Laura se desarrollaba como una obra trágica, exponiendo la fachada de sus vidas y revelando la oscuridad que había debajo. Llegó el día del juicio, y Mariana se mantuvo erguida, su corazón resonando con valentía. Ya no era solo una víctima, era una sobreviviente, lista para recuperar su historia y confrontar la decepción que una vez definió su existencia. Al relatar su viaje, sintió una sensación de empoderamiento que la envolvía, como si el mismo acto de hablar su verdad pudiera disipar las sombras que habían oscurecido su vida. La sala del tribunal, llena del peso de la anticipación, se convirtió en un santuario donde su voz finalmente podía ser escuchada. Cuando el juez emitió su veredicto, el silencio en la sala era palpable. La verdad había salido a la luz, y con ella, una sensación de justicia que resonaba profundamente en el alma de Mariana.
Alejandro y Laura fueron responsabilizados por sus acciones, su traición expuesta para que todos la vieran. En ese momento, reclamó lo que era suyo, no solo sus derechos, sino también su dignidad y autoestima. El viaje había estado lleno de dolor, pero a través de su resiliencia, había descubierto una fuerza que nunca supo que poseía. En la secuela del juicio, Mariana se encontró en una encrucijada, reflexionando a menudo sobre las lecciones aprendidas de su experiencia desgarradora. La reconciliación con su madre, quien inicialmente le había instado a alejarse de su matrimonio, se convirtió en un recordatorio conmovedor de las complejidades de los lazos familiares. Era un testimonio de la idea de que incluso en los momentos más oscuros, existe el potencial para la sanación y la comprensión. Al abrazar a su tío Antonio, se dio cuenta de que no solo había forjado nuevas conexiones, sino también un renovado sentido de familia, un sistema de apoyo construido sobre la confianza y experiencias compartidas. La historia de Mariana es una de traición, resiliencia y la inquebrantable búsqueda de justicia. Es un recordatorio poderoso de que incluso en las profundidades de la desesperación, el espíritu humano puede resurgir de las cenizas, listo para abrazar nuevos comienzos. A través de su viaje, aprendió que la vida a menudo nos presenta desafíos que nos obligan a confrontar nuestros miedos y vulnerabilidades más profundos, lo que finalmente conduce a una transformación que puede iluminar el camino hacia el autodescubrimiento. Frente a la traición, Mariana no solo emergió como una sobreviviente, sino como un faro de esperanza para otros, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y la justicia puede brillar, ofreciendo una segunda oportunidad en la vida. La vida de Mariana era un tapiz de hilos vibrantes, intricadamente tejido con sueños y aspiraciones. Sin embargo, la traición que había soportado había deshecho esos hilos, dejándola con bordes irregulares y extremos deshilachados. A medida que navegaba las secuelas del juicio, enfrentó nuevos desafíos que pondrían a prueba sus límites emocionales y físicos de maneras que nunca imaginó. Regresar al trabajo en la agencia de publicidad era desalentador. Una vez un lugar de creatividad y camaradería, ahora se sentía como un campo de batalla donde los susurros la seguían como sombras. Los colegas, una vez amigos, intercambiaban miradas que goteaban con pasión o juicio. La atmósfera estaba cargada de palabras no dichas, y Mariana se encontraba atrapada en una red de incertidumbre. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para inspirar equipos y dar vida a ideas innovadoras, pero el costo emocional de sus recientes experiencias pesaba mucho sobre sus hombros. Cada presentación se sentía como una subida empinada, y a menudo se encontraba mirando en blanco sus bocetos, su mente una masa turbulenta de dudas. En medio de este tumulto, una nueva pasante llamada Sofía se unió a la agencia. Con su brillante sonrisa y entusiasmo contagioso, Sofía parecía encarnar todo lo que Mariana había sido alguna vez. Estaba ansiosa por aprender, llena de ideas frescas y libre del peso de la traición. Inicialmente, Mariana sintió un destello de inspiración encendido por la presencia de Sofía, un recordatorio de su propia pasión por la creatividad. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, comenzó a gestarse una rivalidad silenciosa entre ellas. No era que Sofía buscara socavar a Mariana, más bien, su inquebrantable optimismo se convirtió en un espejo que reflejaba las inseguridades de Mariana. En las reuniones de equipo, Mariana se volvió cada vez más crítica con las contribuciones de Sofía, cuestionando sus ideas y desestimando su aporte. Era como si Mariana temiera que el éxito de Sofía destacara aún más sus propios fracasos percibidos. La dinámica de mentor-pupilo, que alguna vez prosperó, se transformó en un campo de batalla de emociones, complicando los frágiles hilos de su relación. La lucha interna de Mariana se profundizó. Estaba dividida entre el deseo de elevar a Sofía y el instinto de proteger su propio orgullo herido. Mientras tanto, las repercusiones emocionales de su vida personal continuaban atormentándola. La presencia de Alejandro persistía en su mente, burlándose de ella con recuerdos de amor y confianza ahora manchados por la traición. Luchaba con sentimientos de ira y tristeza, cuestionando a menudo los mismos cimientos de sus creencias sobre las relaciones. ¿Cómo podía alguien con quien había compartido su vida traicionarla tan completamente? Cada recuerdo se sentía como una herida fresca, reabriendo las cicatrices de su desamor. En medio de este caos, su tío Antonio se convirtió en un pilar de apoyo. Le animó a abrazar sus sentimientos en lugar de suprimirlos, recordándole que la vulnerabilidad podría ser una fuente de fortaleza.
Una noche, mientras estaban sentados en el balcón de su modesto apartamento con vista a las bulliciosas calles de Sevilla, Antonio compartió sus propias luchas con la traición y la pérdida. Sus palabras resonaron en Mariana, despertando algo profundo dentro de ella. Comenzó a verlo no solo como un aliado, sino como un mentor, alguien que había enfrentado a sus demonios y emergido más fuerte del otro lado. Mariana, dijo, su voz firme, no solo estás luchando por tus derechos. Estás luchando por tu identidad. Tus sueños no tienen que morir por las elecciones de otra persona. Su sabiduría encendió una chispa de determinación dentro de ella. Comenzó a canalizar su dolor en su trabajo, abordando proyectos con un renovado sentido de propósito. Comenzó a mentorear a Sofía de manera más genuina, reconociendo que su relación podría ser una fuente de crecimiento mutuo en lugar de competencia. Poco a poco, a medida que colaboraban en ideas, encontró alegría en la creatividad de Sofía, permitiendo que la inspirara en lugar de intimidarla. Sin embargo, justo cuando Mariana comenzaba a reconstruir su confianza, la vida le lanzó otro obstáculo en su camino. La agencia enfrentaba dificultades financieras y los despidos estaban a la vista. El estrés colgaba en el aire como una nube de tormenta, proyectando una sombra sobre el brillante futuro que había comenzado a vislumbrar. A medida que los rumores circulaban, Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies una vez más. Había luchado tan duro por recuperar su vida, solo para enfrentarse a la posibilidad de perder su trabajo. El pensamiento de la inestabilidad financiera la aterrorizaba. Con las facturas acumulándose y la necesidad de mantenerse a sí misma, la presión se intensificó. Cada día en la agencia se convirtió en una montaña rusa emocional, donde sus triunfos se sentían opacados por la inminente amenaza del desempleo. Comenzó a cuestionar su valía. ¿Realmente había tenido un impacto, o era simplemente un relicario de una era pasada, destinada a ser desechada como tantos otros? En sus momentos más oscuros, Mariana encontró consuelo en los pequeños actos de bondad que encontraba. Un extraño ayudándola a cargar sus compras, un colega ofreciéndose a cubrir un turno, o incluso Sofía, quien le traía café en días particularmente difíciles. Estos gestos, aunque aparentemente insignificantes, comenzaron a tejer nuevos hilos en su vida, recordándole la resiliencia del espíritu humano. Mariana también se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de recuperar su identidad, sino de encontrar su voz en un mundo que a menudo silenciaba a las mujeres. Asistió a talleres sobre empoderamiento femenino, donde conoció a otras mujeres que habían enfrentado sus propias batallas. A través de sus historias, descubrió un sentido de solidaridad y fortaleza. Fue en estas experiencias compartidas que comenzó a entender la importancia de la comunidad frente a la adversidad. Sin embargo, a medida que avanzaba, el espectro de su pasado continuaba acechando. Se encontró con el ocasional mensaje de Alejandro, cada uno impregnado de arrepentimiento e intentos de reconciliación. A pesar de su determinación de seguir adelante, una parte de ella luchaba con el deseo de entender por qué él la había traicionado. La agitación emocional resurgió, complicando su nueva fortaleza y dejándola vulnerable a la duda y la confusión. En su búsqueda de respuestas, Mariana buscó consejo con un terapeuta, con la esperanza de desentrañar la complicada red de sus emociones. Cada sesión la empujaba a confrontar sus miedos e inseguridades, desafiándola a redefinir su autoestima fuera de sus relaciones. A través de este proceso, comenzó a entender que la sanación no era lineal, era un viaje lleno de retrocesos y avances. A medida que los días se convertían en semanas, la resiliencia de Mariana comenzó a brillar a través de las grietas de su dolor. Desarrolló una visión más clara para su futuro, una que incluía no solo sus aspiraciones profesionales, sino también su compromiso de construir conexiones significativas con los demás. Se sintió atraída por el trabajo de defensa, utilizando sus experiencias para empoderar a otras mujeres que habían enfrentado traiciones y desamor. Cuanto más se involucraba en este trabajo, más se daba cuenta de que su viaje no solo se trataba de su propia sanación. Se trataba de crear un efecto dominó, donde su historia pudiera inspirar a otros a recuperar sus vidas y voces. Mariana comenzó a organizar talleres y grupos de apoyo, invitando mujeres a compartir sus experiencias y forjar conexiones basadas en la compasión y la comprensión. A través de estos esfuerzos, encontró un nuevo sentido de propósito, transformando su dolor en una fuente de fortaleza. Los desafíos que enfrentaba seguían siendo significativos,
Pero en lugar de verlos como obstáculos insuperables, comenzó a verlos como oportunidades de crecimiento y transformación. A medida que la agencia navegaba sus problemas financieros, Mariana continuó entregando su corazón a su trabajo, colaborando con Sofía y mentorando a otros pasantes. Reconocía que el éxito no se definía únicamente por títulos o estabilidad financiera, sino por el impacto que tenía en los demás y las relaciones que cultivaba en el camino. Al final, el viaje de Mariana se convirtió en un testimonio del poder de la resiliencia, la amistad y la importancia de abrazar las propias vulnerabilidades. Aprendió que la sanación no es un destino, sino un proceso continuo, uno que requiere coraje, comunidad y una creencia inquebrantable en uno mismo. A través de sus pruebas, emergió no solo como una sobreviviente, sino como un faro de esperanza para otros, lista para escribir el próximo capítulo de su vida con pasión y propósito. Las luchas financieras de la agencia se intensificaron más allá de susurros hasta convertirse en un caos total. Una tarde, la atmósfera en la oficina cambió drásticamente cuando el CEO de la compañía convocó una reunión de emergencia. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Los conocidos pinchazos de ansiedad volvían a aparecer mientras se sentaba en la sala de conferencias, rodeada de colegas que también estaban igual de aprensivos. La expresión sombría del CEO hablaba por sí misma, y cuando anunció que los despidos serían inmediatos, el aire se volvió eléctrico con incredulidad y miedo. Las palmas de Mariana se volvieron húmedas. Había luchado tanto para recuperar su sentido de sí misma, solo para enfrentarse a la posibilidad de perder su trabajo. La idea de la inestabilidad financiera se cernía sobre ella como una nube oscura, y sentía el peso de sus responsabilidades presionando sobre sus hombros. Tenía cuentas que pagar, una vida que mantener, y la idea de ser empujada de nuevo a un ciclo de incertidumbre la aterrorizaba. Era un cruel giro del destino, uno que amenazaba con deshacer el progreso que había logrado desde que su mundo se había vuelto del revés. A medida que las semanas avanzaban, la tensión en la oficina era palpable. La atmósfera cambió de camaradería a un campo de batalla por la supervivencia. Los colegas se miraban con desconfianza, esforzándose por demostrar su valía mientras el hacha pendía sobre sus cabezas. Mariana se vio arrastrada al torbellino de competencia del que había luchado tanto por escapar. Su mente corría llena de dudas mientras cuestionaba sus contribuciones. ¿Eran suficientes? ¿Todavía pertenecía aquí? Sofía, una vez fuente de inspiración, ahora parecía nuevamente una rival. El entusiasmo de la joven pasante se había apagado ante los despidos inminentes, y aunque Mariana al principio la había abrazado como una socia en la creatividad, un sutil cambio en su dinámica parecía inevitable. Comenzaron a trabajar en proyectos separados, cada una tratando de destacar en medio del caos. El vínculo que había comenzado a formarse entre ellas comenzó a desgastarse a medida que ambas se veían consumidas por sus miedos individuales. El estado emocional de Mariana comenzó a deteriorarse. Las largas noches revisando propuestas se convirtieron en horas de insomnio, y la presión pesaba sobre ella. Se sentía agotada, tanto física como mentalmente. La chispa creativa que había cultivado con el aliento de Antonio se apagó, reemplazada por ansiedad y fatiga. Sus bocetos se volvieron menos vibrantes, sus ideas menos inspiradas, y la alegría de crear, una vez familiar, desapareció bajo un espeso velo de temor. En medio de este tumulto, Antonio continuó preocupándose por ella, pero incluso su apoyo no podía combatir completamente las sombras que acechaban en su mente. Una noche, mientras estaban juntos en su balcón con vistas a las vibrantes calles de Sevilla, notó el cambio en su comportamiento. «Mariana», dijo suavemente, «estás cargando demasiado. Necesitas encontrar una forma de liberar parte de este peso». Sus palabras resonaron en ella, y se encontró rompiéndose, sus lágrimas fluyendo libremente mientras expresaba sus miedos sobre los despidos y su autoestima. Antonio escuchó pacientemente. Su presencia era un bálsamo reconfortante en medio de la tormenta. «Tienes el poder de crear tu propio camino», le recordó. «Recuerda, cada retroceso es una oportunidad para crecer». A pesar de su sabiduría, Mariana luchaba por creerlo. En los días que siguieron, el estrés de los despidos inminentes afectó su salud. Desarrolló dolores de cabeza persistentes y su apetito disminuyó. Se sentía como un fantasma en su propia vida, moviéndose a través de las acciones mientras luchaba contra el peso de la incertidumbre. A medida que la ansiedad aumentaba, Mariana recibió un mensaje de Alejandro,
quien continuaba intentando comunicarse. Cada intento de reconciliación despertaba un cóctel de emociones en ella: enojo, tristeza, añoranza, hasta que se sentía abrumada. Quería seguir adelante, pero su presencia en su vida era un recordatorio constante de la traición del pasado. Dividida entre el deseo de cerrar ese capítulo y el miedo al dolor que eso implicaría, se encontraba sumida en una confusión cada vez más profunda. Mientras tanto, Sofía también lidiaba con sus propios conflictos. La presión de los despidos inminentes pesaba fuertemente sobre sus jóvenes hombros, y comenzó a retirarse, su entusiasmo inicial reemplazado por una sensación de derrota. Mariana notó el cambio en ella, y por primera vez sintió un atisbo de empatía por la pasante. La realización encendió una chispa de determinación dentro de ella para acercarse, para ofrecer apoyo en lugar de sucumbir a la rivalidad. Una tarde, mientras ambas estaban en la sala de descanso, Mariana decidió arriesgarse. «Sofía, sé que las cosas son difíciles en este momento. Todos estamos sintiendo la presión», comenzó, su voz más suave de lo habitual. «Si alguna vez quieres intercambiar ideas o necesitas a alguien con quien hablar, estoy aquí». Sofía levantó la vista, la sorpresa parpadeando en sus ojos. «¿De verdad? Pensé que estabas demasiado ocupada con tus propios proyectos». Mariana sacudió la cabeza. «Estamos en esto juntas. Ayudémonos mutuamente». Ese momento marcó un punto de inflexión, un paso tentativo hacia la sanación de su relación fracturada. A medida que comenzaban a colaborar nuevamente, Mariana se sintió inspirada por la nueva perspectiva de Sofía. Cuanto más se involucraban, más se daba cuenta Mariana de que no eran rivales, sino aliadas en una lucha compartida. Su amistad comenzó a sanar, y lentamente, el sentido de propósito de Mariana regresó. Sin embargo, la sombra de posibles despidos se cernía más grande que nunca. El anuncio llegó rápidamente, dejando una estela de devastación a su paso. Cuando llegó el momento, Mariana se sentó en la oficina con el corazón palpitante, preparándose para lo peor. A medida que se mencionaban los nombres, cada uno se sentía como un puñal en su corazón. Cuando finalmente anunciaron su nombre, una mezcla de alivio e incredulidad la invadió. Estaba a salvo, por ahora. Pero la incertidumbre del futuro de la agencia se cernía por delante, y no podía sacudirse la sensación persistente de que su puesto era precario. Las secuelas de los despidos dejaron a la agencia en desorden, y siguió un cambio de liderazgo. El nuevo equipo de gestión era más despiadado, priorizando las ganancias sobre la creatividad. Mariana se encontró luchando más que nunca para navegar en este nuevo panorama. Su pasión por su trabajo comenzó a desvanecerse bajo el peso de revisiones interminables y expectativas poco realistas. Se sentía como un engranaje en una máquina, su creatividad sofocada por las demandas de la supervivencia corporativa. En su búsqueda de empoderamiento, Mariana buscó unir a sus colegas restantes. Organizó reuniones informales donde podían discutir abiertamente sus ideas y frustraciones, fomentando un sentido de comunidad que se había perdido. Sin embargo, la nueva dirección veía sus iniciativas como insubordinación en lugar de innovación. Cuando recibió una advertencia por sus esfuerzos, se sintió como si la hubieran golpeado en el estómago, sacudiendo su determinación. Los desafíos continuaron acumulándose, y mientras enfrentaba las demandas implacables de su trabajo, el costo emocional comenzó a manifestarse físicamente. Se encontró batallando contra la fatiga y ataques de ansiedad. El sueño se volvió esquivo, y su cuerpo soportó el peso del estrés. Sin embargo, el fuego dentro de ella se negaba a extinguirse por completo. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. En medio de sus luchas, Mariana recibió una sorprendente llamada telefónica de una antigua mentora que había dejado la agencia años atrás. María había construido un exitoso negocio de consultoría y quería reconectar. Su conversación fluyó con facilidad, y Mariana sintió que una chispa de esperanza se reavivaba mientras María compartía su propio viaje de resistencia. «Recuerda, Mariana, tienes el poder de tomar control de tu narrativa. Puedes crear un espacio que se alinee con tus valores». Las palabras de María resonaron profundamente, encendiendo una chispa de determinación en el corazón de Mariana. Se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de reclamar su voz y visión. Con renovado vigor,
comenzó a explorar la posibilidad de aventurarse por su cuenta, considerando la idea de iniciar una consultoría enfocada en empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo. Mientras lidiaba con esta nueva ambición, también reconoció la importancia de la comunidad. Sus experiencias en la agencia habían iluminado la importancia de la solidaridad entre mujeres y visualizaba un espacio donde pudieran colaborar y apoyarse mutuamente. La idea de crear algo significativo se convirtió en una luz guía, instándola a dar el salto hacia lo desconocido. Sin embargo, justo cuando comenzó a ganar impulso, la vida le presentó otro desafío. Una enfermedad repentina afectó a Antonio, y Mariana se encontró navegando las dobles cargas de preocupación y responsabilidad. Su crisis de salud la obligó a confrontar sus propios miedos sobre la pérdida y la vulnerabilidad, pero también subrayó la importancia de la conexión. Sentada junto a su cama de hospital, se dio cuenta de que la vida es efímera e impredecible. Antonio, a pesar de sus luchas, ofreció palabras de sabiduría que reforzaron su determinación. La vida tiene una forma de ponernos a prueba, querida, dijo, su voz débil pero firme. No dejes que el miedo te detenga. Abraza lo desconocido y confía en que tienes la fuerza para superarlo. La experiencia se convirtió en un catalizador para Mariana. Comenzó a aceptar sus propias incertidumbres, cambiando su perspectiva sobre el futuro. El camino por delante podría ser incierto, pero ya no tenía miedo de los riesgos. Con el aliento de Antonio, puso un plan en marcha, trabajando lentamente hacia su sueño de empoderar a las mujeres mientras continuaba enfrentando los desafíos en la agencia. En este torbellino de cambios, Mariana encontró claridad en su propósito. El camino por delante aún estaba lleno de obstáculos, pero estaba lista para enfrentarlos de frente. A medida que comenzó a dar pasos hacia su visión, sintió una nueva sensación de empoderamiento. La traición que había soportado, los desafíos que había enfrentado y las relaciones que había cultivado se habían entrelazado para crear un tapiz de resiliencia. Mientras se encontraba en el precipicio de un nuevo capítulo, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Los giros y vueltas la habían puesto a prueba, pero también la habían forjado en alguien más fuerte, alguien que no temía abrazar su voz y crear una narrativa que reflejara su verdadero yo. Con su corazón decidido a hacer una diferencia, estaba lista para recuperar su vida, honrar sus sueños e inspirar a otros en el camino. El viaje de Mariana dio un giro inesperado una mañana fatídica cuando un devastador correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. La línea del asunto decía simplemente, anuncio de la empresa. Al abrirlo, su corazón se hundió. La agencia estaba siendo vendida a un conglomerado conocido por sus prácticas despiadadas. El correo detallaba un plan de reestructuración que eliminaría varios departamentos por completo, incluido el en el que trabajaba Mariana. Fue un golpe en el estómago que la dejó tambaleándose. En ese momento, una oleada de emociones la inundó. Shock, incredulidad y una abrumadora sensación de pérdida. Apenas había comenzado a recuperar su estabilidad después de los despidos anteriores, y ahora sentía que el suelo se desmoronaba bajo ella una vez más. No podía evitar pensar en todas las horas dedicadas a poner su corazón en su trabajo, la camaradería que había construido con sus colegas y los sueños que había comenzado a cultivar. Todo parecía desvanecerse. A medida que la noticia se propagaba por la oficina, la atmósfera cambió drásticamente. El pánico se instaló mientras sus colegas intercambiaban miradas preocupadas y susurraban frenéticamente sobre lo que esto significaba para sus futuros. La realización de que más despidos eran inminentes dejó a todos en tensión, y el miedo a lo desconocido era palpable. Mariana se sintió ahogar bajo el peso de la incertidumbre. En los días siguientes, luchó con la duda y la ansiedad, las sombras familiares volviendo a su mente. La presión del inminente desastre nubló sus pensamientos y luchó por encontrar claridad. Las noches sin dormir se convirtieron en un ciclo interminable de preocupación, y se encontró cuestionando su valía una vez más. ¿Había hecho lo suficiente para asegurar su lugar? ¿Serían en vano sus esfuerzos por empoderar a sus colegas? Pero en medio del caos, una chispa de resiliencia se encendió dentro de ella. Durante una reunión particularmente tensa, notó a un grupo de mujeres acurrucadas en una esquina de la sala, susurrando y luciendo derrotadas. Sus rostros reflejaban sus propios sentimientos de incertidumbre y miedo. En ese momento, algo cambió dentro de ella.
Se dio cuenta de que esto no se trataba solo de su supervivencia, sino de una lucha colectiva. Con un nuevo sentido de propósito, Mariana decidió actuar. Convocó a una reunión improvisada en la sala de descanso, invitando a sus colegas a compartir sus pensamientos, temores e ideas. A medida que comenzaron a hablar, sintió una sensación de empoderamiento recorriendo sus venas. No estaban solos, estaban juntos en esto. Las discusiones fluyeron libremente, y la energía en la sala comenzó a cambiar de la desesperación a la determinación. Mariana sintió su corazón hincharse de esperanza mientras escuchaba a sus colegas compartir sus propios sueños, aspiraciones y miedos. Hablaban de la necesidad de una comunidad solidaria, un espacio donde pudieran apoyarse mutuamente. Fue en ese momento que se dio cuenta del verdadero poder de la solidaridad. Podían ser los defensores de los unos a los otros, campeones de la creatividad y fuentes de inspiración. Sin embargo, justo cuando sintió un aumento de optimismo, un revés inesperado se avecinaba. El nuevo equipo de gestión llegó, y con ellos vino una ola de escrutinio. Desestimaron los intentos de Mariana por fomentar la colaboración, viendo sus iniciativas como una amenaza a su control. Cuando la llamaron a una reunión con el nuevo director, su corazón se aceleró por el miedo. Tus esfuerzos por unir al equipo son admirables, pero necesitamos simplificar nuestras operaciones, dijo el director, su tono frío e inflexible. No podemos permitir distracciones. Concéntrate en tu rendimiento individual. Al salir de la reunión, una mezcla de frustración y desesperación la invadió. Se había atrevido a esperar un cambio, solo para encontrar resistencia. Pero en lugar de retroceder a sus viejos patrones de duda, una feroz determinación brotó dentro de ella. Se dio cuenta de que las apuestas eran más altas que nunca, y no podía permitir que la silenciaran. En los días siguientes, Mariana se encontró en un precipicio. El correo electrónico anunciando la venta había catalizado una transformación dentro de ella. Comenzó a ver su situación no como un revés, sino como una oportunidad para recuperar su narrativa. El miedo que una vez la paralizó se convirtió en una fuerza impulsora que la instaba a arriesgarse. Con la crisis de salud de Antonio pesando en su corazón, sintió la urgencia de actuar. Su resiliencia la inspiró, y ya no podía ignorar el llamado que había sentido en lo más profundo de su ser. Comenzó a elaborar una propuesta detallada para un taller de empoderamiento para mujeres, un espacio seguro para que sus colegas compartieran sus experiencias y cultivaran sus habilidades. El punto de inflexión había encendido un fuego en Mariana que no podía extinguir. Derrochó su energía en desarrollar el programa, contactando a mujeres dentro de su red en busca de apoyo y colaboración. La iniciativa ya no se trataba solo de ella, se trataba de construir una comunidad que pudiera prosperar a pesar de las probabilidades en su contra. A medida que se acercaba el día del taller, sintió una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Aceptarían sus colegas la idea? ¿Permitirá la nueva gestión que se llevara a cabo? Su corazón latía con fuerza mientras preparaba los materiales, pero ya no tenía miedo de las posibles repercusiones. Este era su momento para mantenerse firme, para afirmarse no solo como empleada, sino como líder. En el día del taller, Mariana se presentó ante una sala llena de mujeres de varios departamentos, todas con sus propias historias de lucha y resiliencia. Mientras hablaba, sintió el peso de sus experiencias colectivas, y su corazón se llenó de orgullo. Ya no eran solo colegas, eran aliadas, campeonas de los viajes de cada una. A través de lágrimas y risas, compartieron sus luchas y triunfos, y Mariana sintió un sentido de pertenencia que había anhelado. El impacto emocional de este momento fue profundo. Se dio cuenta de que la nueva administración podría haber intentado silenciar sus voces, pero juntas podían crear una narrativa que era poderosa e inquebrantable. Este taller se convirtió en un punto de inflexión no solo para Mariana, sino para todo el equipo. Sembró las semillas de solidaridad y resiliencia que comenzaron a extenderse por toda la agencia. La nueva administración no podía ignorar el cambio en la moral, el nuevo empoderamiento que irradiaba de las mujeres que alguna vez se sintieron impotentes. Al concluir el taller, Mariana sintió una sensación de alivio inundarla. Había dado un salto de fe, y había valido la pena de maneras que nunca había esperado. La energía colectiva en la sala era eléctrica, y sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos,
pero ya no estaba sola. Tras este evento transformador, las posibilidades se expandieron ante ella. Comenzó a imaginar una consultoría, un espacio dedicado a empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo, donde la creatividad y la colaboración pudieran florecer. El camino por delante estaría lleno de incertidumbres, pero por primera vez se sintió equipada para enfrentarlas de frente. Mariana estaba al borde de un nuevo capítulo, su corazón rebosante de esperanza. Los obstáculos que había enfrentado la habían forjado en una mujer sin miedo a abrazar su voz y visión. Estaba lista para reclamar su vida e inspirar a otros en el camino, sabiendo que juntas podrían romper cualquier barrera que se interpusiera en su camino. A medida que los días se convertían en semanas después del taller, ocurrió un cambio palpable dentro de la agencia. Las mujeres que alguna vez estuvieron plagadas de incertidumbre comenzaron a encontrar su rumbo, sus conversaciones se volvieron más audaces, impregnadas de un sentido de propósito. Mariana sintió este cambio recorrerla como electricidad, encendiendo su determinación. Sin embargo, justo cuando la marea parecía girar a su favor, la presencia inminente de la nueva administración proyectó una larga sombra sobre su empoderamiento incipiente. Mariana era muy consciente de la precariedad de su situación. El nuevo director, con su actitud fría y su enfoque despiadado en la eficiencia, había dejado en claro que veía sus esfuerzos colectivos como una distracción en lugar de un activo. Los talleres y reuniones que habían fomentado tanta esperanza ahora enfrentaban un posible escrutinio. En su corazón, Mariana sabía que la próxima reunión con la administración sería un momento crítico no solo para ella, sino para cada mujer en la sala que se había atrevido a compartir su historia. En los días previos a la reunión, Mariana se sintió oscilando entre el miedo y la determinación. Pasó noches en vela elaborando su discurso, revisando cada detalle, recordándose a sí misma el progreso que habían logrado. Cada palabra que practicaba estaba impregnada de la fuerza colectiva de sus colegas, y podía oír sus voces resonando en su mente: somos más fuertes juntas. Sin embargo, bajo la superficie, las dudas amenazaban con infiltrarse. ¿Y si sus esfuerzos eran ignorados? ¿Y si la administración desestimaba su empoderamiento como nada más que una moda pasajera? Para reforzar su confianza, se acercó a sus aliados más cercanos: Elena, una estratega de marketing conocida por su creatividad, y Priya, una especialista en recursos humanos con un agudo entendimiento de la dinámica de la empresa. Se reunieron en una pequeña cafetería cerca de la oficina, la calidez del sol filtrándose a través de las ventanas, proyectando un tono dorado en sus rostros ansiosos. Cada una compartió sus temores y aspiraciones, creando un tapiz de apoyo y camaradería que fortaleció la determinación de Mariana. «Mariana, ya has inspirado a tantas de nosotras», dijo Elena, sus ojos marrones brillando con determinación. «Lo que estás haciendo importa. Necesitamos mostrarles que nuestras voces no pueden ser silenciadas». Priya asintió vigorosamente, su habitual calma reemplazada por una intensidad que sorprendió a Mariana. «Hemos pasado por suficiente. Esta es nuestra oportunidad de reclamar nuestra narrativa. No podemos permitir que ellos dicten nuestro valor». La solidaridad en esa pequeña cafetería se sintió como un salvavidas, y Mariana se dio cuenta de que no solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando por todas ellas. Las apuestas nunca habían sido tan altas, y podía sentir el peso de sus esperanzas colectivas descansando sobre sus hombros. A medida que se acercaba el día de la reunión, Mariana se sumergió en los preparativos, ensayando su presentación una y otra vez. Elaboró meticulosamente una narrativa que destacaba los beneficios tangibles de sus talleres: mejor moral, mayor productividad y una cultura laboral más inclusiva. Pero mientras practicaba, un miedo inquietante comenzó a surgir. ¿Y si sus palabras caían en oídos sordos? ¿Y si la administración solo la veía como una amenaza? Entonces, justo cuando estaba a punto de perderse en la duda, un evento inesperado la sacó de su ensimismamiento. Durante un almuerzo casual con sus colegas, Mariana escuchó una conversación que hizo que su corazón latiera con fuerza. Sara, una diseñadora junior recién contratada, hablaba animadamente sobre un proyecto en el que había estado trabajando. Era una campaña centrada en el empoderamiento y la comunidad, algo que Mariana nunca había anticipado de los miembros más callados de su equipo. «Sé que parece arriesgado», dijo Sara, su voz llena de pasión, «pero creo que realmente podríamos hacer una declaración.
Podríamos mostrarles que somos más que solo números y gráficos, somos una fuerza. Solo necesitamos estar juntas. Mariana sintió un torrente de inspiración. Aquí había una voz fresca, no contaminada por el miedo que había mantenido a tantas atrás. Despertó una idea en su mente, una forma de no solo presentar su propuesta, sino también de entrelazar las voces de aquellos que se habían sentido ignorados. Podían crear un movimiento de base, un frente unido que sería imposible de ignorar. Impulsada por esta revelación, Mariana reunió a sus aliados una vez más. Esta vez, su reunión no solo trataba sobre su presentación, se trataba de crear un mensaje colectivo. Hicieron una lluvia de ideas, compartiendo ideas y historias, cada contribución añadiendo profundidad a su visión. Mientras trabajaban juntas, se formó un vínculo inesperado entre ellas, trascendiendo sus roles profesionales y floreciendo en una genuina amistad. El día de la reunión finalmente llegó, y Mariana se plantó al frente de la sala de conferencias, su corazón acelerado mientras examinaba los rostros ante ella. El nuevo equipo de gestión observaba, con expresiones inexpresivas. El aire estaba cargado de anticipación, y por un momento se sintió paralizada por el peso de sus miedos. Tomando una respiración profunda, comenzó a hablar. Compartió su narrativa, detallando el éxito de los talleres y el cambio palpable que había encendido dentro de la agencia. Mientras hablaba, sintió la presencia de sus aliadas detrás de ella, Elena, Priya e incluso Sara, quienes habían dado un paso adelante para prestar sus voces a la causa. Su apoyo fortaleció su confianza, y pudo ver un destello de comprensión en algunos ojos de la gestión. Justo cuando estaba ganando impulso, el director interrumpió, su voz goteando escepticismo. Si bien aprecio tu entusiasmo, estas iniciativas parecen más sobre agendas personales que sobre lo que es mejor para la empresa. Necesitamos enfocarnos en resultados, no en sentimientos. La sala quedó en silencio, y una ola de frustración recorrió a Mariana. Sabía que este era el momento de profundizar y confrontar las barreras que se habían interpuesto ante ellas. Pensó en todas las mujeres que habían compartido sus historias, las luchas que habían enfrentado y la resiliencia que habían mostrado. No podía permitir que sus voces se ahogaran en la indiferencia corporativa. Respetuosamente, discrepo, dijo Mariana, su voz firme e inquebrantable. Nuestros sentimientos están entrelazados con nuestro trabajo. Cuando nos sentimos valoradas y escuchadas, somos más productivas y comprometidas. Esto no se trata solo de números, se trata de fomentar una cultura de inclusividad y apoyo. Si queremos tener éxito como empresa, necesitamos invertir en las personas que la impulsan. A medida que las palabras salían de sus labios, sintió un cambio en la sala. La tensión era densa, pero había un destello de reconocimiento entre sus colegas. Habían sido testigos de su ascenso de la incertidumbre a la confianza, y su creencia en ella se transformó en un coro silencioso de apoyo. Mariana se arriesgó e invitó a sus aliadas a compartir sus perspectivas, a hablar en nombre de sus experiencias. Una por una, se levantaron, cada voz sumando al creciente impulso. Elena habló sobre la importancia de la creatividad en un entorno corporativo, mientras Priya destacó la necesidad de apoyo en salud mental. Sara compartió su visión de un lugar de trabajo verdaderamente inclusivo, donde cada voz importara. La narrativa cambió, transformándose de una simple presentación en un poderoso llamado al cambio, una insistencia colectiva de que no serían silenciadas. Mientras hablaban, Mariana sintió que la energía en la sala cambiaba. La actitud del director comenzó a quebrarse, y en ese momento de vulnerabilidad, se dio cuenta de que habían tocado una fibra sensible. No se trataba solo de su lucha o de su lucha, se trataba de una visión compartida de lo que su agencia podría llegar a ser. Pero justo cuando las mareas parecían cambiar, un golpe estruendoso resonó a través de la puerta, haciendo que todos saltaran. La jefa de recursos humanos entró, con una expresión grave grabada en su rostro. Lamento interrumpir, pero necesitamos discutir los recientes desarrollos en la agencia. Se ha tomado una decisión respecto a la reestructuración que afecta a todos los departamentos. El corazón de Mariana se hundió al sentir la amenaza inminente. Las apuestas no solo se trataban de su propuesta, estaban entrelazadas con la misma supervivencia de su equipo. Era un recordatorio sobrio de que su lucha era más que una presentación, era una batalla por sus futuros.
En ese momento, la resolución de Mariana se cristalizó. Sintió el peso de sus fracasos pasados, los momentos en que había permitido que su voz fuera silenciada por el miedo. Pero esta vez, estaba lista para confrontar sus dudas y mantenerse firme en sus creencias. Miró a sus aliadas, sus expresiones feroces e inquebrantables, y supo que, sea cual fuera la decisión que les aguardaba, la enfrentarían juntas. A medida que la reunión continuaba, Mariana sintió un impulso de determinación. No eran solo un grupo de individuos, eran un frente unido, listos para desafiar el statu quo y luchar por su lugar legítimo dentro de la agencia. Se había transformado de una mujer llena de incertidumbre en una líder que encarnaba la fuerza de su comunidad. La confrontación final era inminente, y no se echarían atrás. Cualesquiera que fueran los obstáculos que tuvieran por delante, Mariana estaba preparada para enfrentarlos con el apoyo inquebrantable de sus aliadas, sabiendo que juntas podían romper las barreras impuestas sobre ellas y reclamar su narrativa. El viaje estaba lejos de haber terminado, pero estaba lista para aceptar el desafío, sabiendo que el cambio estaba en el horizonte. Cuando la jefa de recursos humanos entró en la sala, una tensión inquietante envolvió la reunión. La energía cambió drásticamente, y Mariana sintió la respiración colectiva de sus aliadas detenerse en sus gargantas. La gravedad de la situación se hizo evidente. Ya no se trataba solo de una propuesta, sino del futuro de su equipo. El director, que había sido escéptico momentos antes, intercambió miradas con la jefa de recursos humanos, y la comunicación no verbal era demasiado clara. Se estaban tomando decisiones a puerta cerrada que podrían deshacer todo por lo que habían luchado. «Por favor, continúen», instó Mariana, su voz firme aunque su corazón latía con fuerza. Podía sentir el destello de miedo en sus aliadas, pero se negaba a permitir que eclipsara su resolución. Las apuestas eran demasiado altas y ella había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. La jefa de recursos humanos aclaró su garganta, con una expresión grave. Debido a los recientes esfuerzos de reestructuración, debemos optimizar nuestros departamentos, y eso incluye evaluar la eficacia de todas las iniciativas en curso. Tus talleres, aunque son dignos de elogio, serán sometidos a revisión. Estoy aquí para informarte que podríamos necesitar tomar algunas decisiones difíciles respecto a tus equipos. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. El estómago de Mariana se retorció al mirar a Elena, Priya y Sara, cuyos rostros reflejaban su creciente temor. El miedo que había sido un compañero constante a lo largo de este viaje ahora amenazaba con consumirlas. Pero en el fondo, Mariana reconoció que este era el momento para el que se había estado preparando. Con cada gramo de convicción que pudo reunir, dio un paso adelante, su voz elevándose por encima de la tensión. Entiendo que la reestructuración es necesaria para el crecimiento, pero debo abogar por el valor de nuestras iniciativas. No somos solo números en una hoja de cálculo, somos el corazón de esta agencia. Lo que están considerando no es solo una revisión de nuestros programas, sino un desprecio de las voces y experiencias que impulsan nuestro éxito. Podía sentir el peso de las miradas de sus aliadas, el apoyo inquebrantable de su camino compartido alimentando sus palabras. Mariana recordó las innumerables historias compartidas en sus talleres, la fuerza encontrada en la vulnerabilidad y la solidaridad que había florecido entre ellas. Sabía ahora que esto no se trataba únicamente de ella, se trataba de cada mujer que alguna vez se había sentido sin voz en un paisaje corporativo. La frente del director se frunció, y por primera vez, la incertidumbre brilló en su rostro. Las emociones no pueden dictar decisiones empresariales, Mariana. Necesitamos datos fríos y duros para justificar cualquier inversión continua. Mariana respiró hondo, recordando las palabras de Elena sobre creatividad y las ideas de Priya sobre cultura. Pero las emociones son parte de los datos, contraatacó. Impulsan el compromiso, fomentan la lealtad e inspiran innovación. En un mundo donde los lugares de trabajo son cada vez más competitivos, las empresas que prosperan son aquellas que priorizan el bienestar de sus empleados. Tenemos el potencial de ser líderes en este espacio. El director abrió la boca para responder, pero Mariana siguió adelante, alentada por la fuerza de sus aliadas a su espalda. Imagina un lugar de trabajo donde todos se sientan empoderados para contribuir, donde la diversidad de pensamiento no solo sea tolerada, sino celebrada. No estamos pidiendo un favor, te estamos pidiendo que inviertas en el futuro de esta agencia.
Nuestros talleres ya han mostrado aumentos medibles en la satisfacción y retención de los empleados. Esas son cifras que importan. Un silencio palpable se asentó sobre la sala mientras sus palabras flotaban en el aire. La expresión del director cambió ligeramente, y la mirada de la jefa de recursos humanos se suavizó lo suficiente para que Mariana lo notara. Pero antes de que pudiera aprovechar el momento, el director recuperó su compostura, su voz fría. Debes entender que estamos bajo presión para entregar resultados. Las anécdotas personales no salvarán tus iniciativas. Fue entonces cuando Mariana sintió la marea emocional aumentar dentro de ella. Pensó en todas las mujeres que habían compartido sus historias, sus luchas y sus triunfos. Eran la encarnación de la resiliencia, y no podía permitir que sus voces se ahogaran. En un repentino estallido de claridad, decidió dar un paso audaz. ¿Qué pasaría si invitamos a todo el departamento a compartir sus experiencias? Que ellos hablen sobre el valor de nuestros talleres. Que sus voces sean los datos que necesitas. La sala estalló en un torbellino de murmullos, y el corazón de Mariana latía con fuerza. Realmente estaba sugiriendo una reunión donde todos pudieran expresar sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas. ¿Y si fracasaba? Pero la idea de retroceder ahora se sentía imposible. Este era su momento para cerrar la brecha entre la dirección y sus colegas, para demostrar la fuerza de la unidad frente a la adversidad. El director dudó, y por un breve momento, la incertidumbre volvió a surcar su frente. Eso es poco convencional, admitió, su tono cauteloso. Lo poco convencional es lo que necesitamos, respondió Mariana, su voz firme. No somos solo empleados, somos partes interesadas en esta agencia. Si quieres resultados, necesitas invertir en las personas que los crean. Permítenos la oportunidad de demostrar el impacto de nuestras iniciativas a través de voces reales, historias reales. La jefa de recursos humanos asintió lentamente, y Mariana pudo sentir la energía en la sala cambiar. Se volvió hacia sus aliadas, que la animaban en silencio, con los ojos llenos de esperanza. Si pudieran canalizar el impulso de este momento, tal vez pudieran cambiar la situación a su favor. Pongamos una fecha, continuó Mariana, su adrenalina en aumento. Una reunión general donde todos puedan compartir sus experiencias e ideas. Abramos el espacio a discusiones sobre inclusión, creatividad y las formas en que todos podemos contribuir al éxito de esta agencia. Será una oportunidad para que la dirección vea el impacto directo de nuestros esfuerzos colectivos. El director intercambió una mirada con la jefa de recursos humanos, y por primera vez, la duda parpadeó en sus ojos. Estás proponiendo muchos cambios en un corto periodo de tiempo. No estamos seguros de que podamos acomodar, o tal vez, interrumpió Mariana, podrías ver esto como una inversión en la moral, la productividad y el éxito a largo plazo de la agencia. Es una oportunidad para demostrar que valoras a las mismas personas que impulsan esta empresa hacia adelante. Es una oportunidad para liderar con el ejemplo. El silencio que siguió se sintió eléctrico, y Mariana contuvo la respiración. Había cruzado una línea que podría llevar a la victoria o al desastre. Pero había aprendido a abrazar la incomodidad, a desafiar el status quo y a luchar por lo que creía. Finalmente, el director asintió lentamente, el peso de la decisión evidente en sus ojos. Está bien, permitiremos una reunión general. Pero debes preparar un plan integral sobre cómo se estructurará y ejecutará. Mariana sintió una oleada de alivio, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Gracias, dijo, con voz firme. Vamos a mostrarles el impacto de nuestro trabajo. Vamos a probar que nuestras voces importan. Al concluir la reunión, sus aliadas la rodearon, sus rostros brillando de orgullo y emoción. Los ojos de Priya chispeaban con determinación. Lo lograste, Mariana. Nos sacaste del abismo. Elena sonrió, su entusiasmo era contagioso. Esto es solo el comienzo. Vamos a reunir a todos. Necesitan saber que sus voces importan. Sara intervino, su emoción palpable. Podemos crear una campaña alrededor del ayuntamiento, compartir historias que lleven a ello, y realmente involucrar a todos. Mariana sintió un aumento de esperanza al mirar a sus amigas, dándose cuenta de que habían transformado este momento de tensión en una oportunidad para el cambio.
No solo recuperarían su narrativa, sino que también fomentarían una cultura de apertura e inclusión que había estado ausente durante demasiado tiempo. Al salir de la sala de conferencias, el aire se sentía más ligero, cargado con la promesa de lo que estaba por venir. Ya no eran solo un grupo de mujeres luchando por el reconocimiento, eran un movimiento, listas para redefinir la cultura de su agencia y, a su vez, sus propias vidas. Con cada paso, Mariana sintió el peso de sus fracasos pasados levantarse, reemplazado por una emocionante sensación de posibilidad. Ya no solo estaban luchando contra las barreras impuestas sobre ellas, estaban construyendo una base para un futuro donde cada voz sería escuchada y valorada. Y esta vez, estarían juntas, listas para enfrentar cualquier desafío que se presentara, unidas en su fuerza y determinación. Al salir de la sala de conferencias, la energía que una vez se sintió tan ominosa ahora se transformó en una corriente de entusiasmo. El peso del momento aún persistía, pero estaba opacado por el sentido de propósito que surgía dentro de ella. Podía escuchar el animado murmullo de sus aliadas detrás de ella, sus voces tejiendo un tapiz de esperanza y determinación. La consecuencia inmediata de su audaz propuesta era palpable. Habían dado un paso atrás del abismo de la desesperación y hacia un reino de posibilidades. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad mientras el equipo se preparaba para la reunión del ayuntamiento. Con cada sesión de lluvia de ideas, Mariana fue testigo de la evolución de su vínculo. Prilla, quien antes dudaba en expresar sus pensamientos en grupos grandes, vio cómo su confianza florecía al compartir su visión para la estructura de la reunión. Elena, siempre la animadora, ayudó a reunir al departamento, alentando a todos a contribuir con sus historias. Sara, con su innato talento para la comunicación, elaboró mensajes que resonaban profundamente, involucrando no solo a sus colegas inmediatos, sino también a la alta dirección. Mariana reflexionó sobre cuánto había cambiado desde que comenzaron sus talleres. La lucha inicial por el reconocimiento había parecido insuperable, pero ahora no solo estaban luchando por sus propias voces, sino amplificando las voces de otros. El sentido de solidaridad que se había formado entre ellas era un testimonio del poder de la colaboración. Ahora eran más que amigas, eran una fuerza. Mientras se preparaba para el ayuntamiento, Mariana se tomó un momento para reflexionar sobre su viaje. Fue un proceso de profundo crecimiento, salpicado de momentos de duda y el espectro inquietante de fracasos pasados. Recordó cómo alguna vez se había sentido como una forastera en un mundo dominado por normas arraigadas. Pero eso ya no era el caso. Cada contratiempo había sido una lección, cada momento de vulnerabilidad un peldaño hacia su nueva fortaleza. Aprendió que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. El día del ayuntamiento llegó, y la atmósfera zumbaba de anticipación. Los empleados llenaron la sala, sus rostros una mezcla de aprensión y entusiasmo. Mientras Mariana estaba al frente, sintió una oleada de gratitud. Este no era solo su momento, era el de ellos. Era la culminación de sus esfuerzos colectivos, una celebración de sus experiencias compartidas. Cuando comenzó la reunión, los empleados tomaron turnos para compartir sus historias. Algunos hablaron de sus desafíos, otros de sus triunfos. Las narrativas eran crudas y honestas, tejiendo un rico tapiz de resiliencia y determinación. Cada voz añadía profundidad al tejido de su lugar de trabajo, transformándolo en una vibrante comunidad en lugar de una mera colección de individuos. Mariana observó cómo los ojos de sus colegas brillaban con reconocimiento y comprensión, los lazos entre ellas fortaleciéndose con cada experiencia compartida. A medida que las historias fluían, Mariana sintió un abrumador sentido de orgullo. Habían desafiado las normas establecidas, rompiendo barreras que habían ahogado la creatividad y la inclusión durante mucho tiempo. La sala estaba viva con energía, y sabía que esto era por lo que habían luchado, un espacio donde cada voz importaba. El impacto del ayuntamiento fue inmediato. La dirección comenzó a prestar atención, y el director, que antes había sido escéptico, ahora estaba al margen, escuchando atentamente. La jefa de recursos humanos también parecía más involucrada, asintiendo en respuesta a las historias compartidas. Era un cambio que Mariana había esperado, pero verlo desarrollarse se sentía surrealista. En las semanas siguientes, la agencia abrazó una nueva cultura, una arraigada en la inclusión y el empoderamiento. Las iniciativas comenzaron a florecer,
diseñadas no solo por el cumplimiento, sino para realmente elevar las voces de los empleados. Mariana y su equipo estaban a la vanguardia, liderando discusiones sobre diversidad e inclusión, abogando por políticas que celebraran en lugar de sofocar la individualidad. Para Mariana, esto no era solo una victoria profesional, era un renacimiento personal. Había abrazado su papel como líder, reconociendo su capacidad para generar cambios no solo dentro de su equipo, sino en toda la organización. Las lecciones que había aprendido estaban entrelazadas en sus interacciones diarias, recordándole escuchar más, empatizar más profundamente y abogar con fuerza por aquellos que aún se sentían no escuchados. Al reflexionar sobre su trayectoria, Mariana se sintió llena de un sentido de propósito. No solo había superado sus propias inseguridades, sino que también había fomentado un ambiente donde otros podían prosperar. La transformación de su lugar de trabajo reflejaba su propia evolución. Había pasado de sentirse como una figura solitaria a convertirse en parte de un movimiento que encendía esperanza y posibilidad. Los lazos entre sus aliados se profundizaron mientras celebraban sus logros juntos. A menudo se reunían después del trabajo, compartiendo risas y sueños para el futuro. Las amistades forjadas en el crisol de la adversidad se convirtieron en una fuente de fortaleza. Ya no eran solo colegas, eran una hermandad, unidas por su compromiso mutuo y por crear un mejor lugar de trabajo para todos. En los momentos tranquilos de reflexión, Mariana sentía un profundo agradecimiento por el viaje que había emprendido. Había enfrentado sus miedos, abrazado la vulnerabilidad y descubierto el poder de su voz. Al mirar hacia adelante, estaba decidida a seguir abogando por el cambio, no solo dentro de su agencia, sino también en la comunidad en general. Ella imaginaba un futuro donde cada lugar de trabajo celebrara la diversidad y la inclusión, donde cada individuo se sintiera valorado y escuchado. Con un propósito renovado, Mariana asumió su nuevo papel como líder, lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La reunión del ayuntamiento había sido un punto de inflexión, un catalizador para el cambio que se propagó por toda la organización. Y ahora, armada con las lecciones de su viaje, estaba preparada para defender una causa mayor que ella misma, para asegurar que ninguna voz volviera a ser silenciada. A medida que avanzaba, llevaba consigo las historias de aquellos que la habían inspirado, las lecciones de resiliencia y fortaleza que guiarían su camino. El viaje estaba lejos de haber terminado, pero Mariana estaba lista, impulsada por la creencia de que juntas podían remodelar su mundo. A medida que el polvo se asentaba tras la reunión del ayuntamiento, Mariana se encontró reflexionando sobre el torbellino de transformación que había barrido su lugar de trabajo. El aire estaba cargado de un palpable sentido de esperanza, y podía ver los cambios echando raíces en los días que siguieron. Los empleados se estaban involucrando más abiertamente, compartiendo ideas que antes habían estado enterradas bajo capas de duda y miedo. La atmósfera, una vez sofocante y opresiva, ahora se sentía vibrante y llena de posibilidades. La visión de Mariana había encendido una chispa, y mientras caminaba por los pasillos de la agencia, podía sentir la energía de sus colegas, un pulso colectivo de inspiración. Prilla, antes dudosa, ahora facilitaba discusiones con una confianza que incluso la sorprendía a ella misma. Elena se había encargado de organizar una reunión semanal para que los empleados compartieran sus pensamientos y experiencias, creando un espacio donde todos se sintieran bienvenidos. Las comunicaciones sinceras de Sara no solo habían llegado a su equipo, sino que habían comenzado a resonar en toda la organización, resonando el mensaje de inclusividad y empoderamiento. A través de estos cambios, Mariana vio cómo se materializaban los arcos individuales de sus amigos y colegas. Su viaje compartido había forjado lazos que trascendían meras relaciones profesionales, se habían convertido en una comunidad unida por sus luchas y triunfos compartidos. El grupo había aprendido a celebrar las victorias de los demás, sin importar cuán pequeñas fueran. El corazón de Mariana se llenó de orgullo mientras presenciaba su crecimiento, sabiendo que había tenido un papel en nutrir este ambiente. A medida que las semanas se convertían en meses, el liderazgo de la agencia comenzó a notar. El director, que alguna vez había sido escéptico de sus iniciativas, ahora defendía su causa, ansioso por implementar políticas que fomentaran una cultura de respeto y reconocimiento. Mariana y su equipo se encontraron siendo invitados a reuniones estratégicas, sus opiniones valoradas, sus voces escuchadas, un marcado contraste con el silencio que una vez los había envuelto.
Con cada día que pasaba, la agencia se transformaba en un faro de esperanza, un modelo de inclusividad al que otras organizaciones comenzaron a mirar en busca de orientación. Mariana se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de su lugar de trabajo, se trataba de allanar el camino para las futuras generaciones. La base que estaban construyendo se extendería más allá de las paredes de su empresa, inspirando a otros a abrazar la diversidad y fomentar la aceptación. En los momentos tranquilos de reflexión, Mariana tomó conciencia de su propia evolución. Había dejado atrás la piel de la autocrítica y emergido como líder no solo en título, sino en espíritu. Entendía que su viaje estaba en curso, un camino continuo de crecimiento que requeriría que permaneciera alerta y comprometida con la causa. Cada historia compartida, cada voz elevada, era un recordatorio de por qué habían luchado tan duro. Sus luchas no habían sido en vano, eran los catalizadores del cambio. Mariana imaginaba un futuro lleno de promesas, donde cada empleado se sintiera empoderado para contribuir con sus perspectivas únicas. Pensó en lo lejos que habían llegado y las montañas que aún debían escalar. El camino por delante no estaría exento de desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos de frente, armada con las lecciones aprendidas de su viaje colectivo. Al ponerse el sol sobre otra iniciativa exitosa, Mariana se reunió con sus aliados para su reunión semanal. Las risas llenaban la sala mientras recordaban historias del pasado, cada relato un testimonio de su resiliencia. Celebraban no solo sus éxitos, sino también las luchas que los habían unido. En ese momento, se dio cuenta de que se habían convertido en una familia, una hermandad que se empoderaba mutuamente para levantarse, ser escuchadas y soñar juntas. Al cerrar, Mariana se puso frente a sus amigas, su corazón lleno. «Hemos recorrido un largo camino», dijo, su voz firme y llena de emoción. «Pero esto es solo el principio. Sigamos levantándonos unos a otros, desafiando el status quo y creando un mundo donde cada voz cuente. Juntos, podemos alcanzar la grandeza». A medida que los aplausos llenaban la sala, Mariana sintió una ola de gratitud que la envolvía. No eran solo un equipo, eran un movimiento, y su viaje estaba lejos de haber terminado. Con renovada convicción, abrazó los desafíos que tenía por delante, lista para defender una causa más grande que ella misma, impulsada por la creencia de que juntos podían remodelar su mundo. La moraleja de su historia resonaba en su mente. La verdadera fuerza no radica en estar de pie solo, sino en levantarse unos a otros. Mariana sabía que cada individuo tiene el poder de generar cambio, de inspirar esperanza y de crear un futuro más inclusivo. Era una lección que resonaría mucho más allá de las paredes de su agencia, iluminando el camino para otros que anhelaban que sus voces fueran escuchadas. Al salir al aire de la tarde, Mariana sintió una paz asentarse dentro de ella. El viaje había sido transformador no solo para ella, sino para todos aquellos a quienes había tocado en el camino. Con las historias de sus amigos guiándola, estaba lista para continuar este camino de empoderamiento y defensa, sabiendo que no solo era una participante en este movimiento, sino una líder que abriría paso para otros. Dirigió su mirada hacia el horizonte, el sol poniente proyectando un cálido resplandor sobre el futuro que la esperaba. Esto es solo el comienzo, pensó, llena de esperanza y determinación. Y con eso, Mariana dio un paso audaz hacia el siguiente capítulo de su vida, lista para abrazar las posibilidades que se presentaban, sabiendo que juntos podían hacer la diferencia. Ahora, mientras la audiencia reflexiona sobre el viaje de Mariana, se les invita a considerar sus propios caminos. ¿Cómo pueden levantar a otros en sus vidas? ¿Qué historias tienen que pueden inspirar cambio? La historia de Mariana sirve como un recordatorio de que el viaje puede ser abrumador, pero con valentía, colaboración y un compromiso con la inclusividad, todo es posible. Sigamos compartiendo nuestras historias e ideas, creando un mundo donde cada voz pueda brillar. Si este mensaje resonó contigo, por favor comparte tus pensamientos abajo, y no olvides dar like y suscribirte para seguir las historias que inspiran cambio. Juntos, podemos crear un futuro más brillante para todos.